el capítulo 1, versículo 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en este día, amado Dios, por tu amor, Señor, tu misericordia. Te damos gracias, Padre Celestial, Señor amado, por poder llegar, Dios mío, a tu iglesia, a tu casa, Señor, para alabarte, para bendecir su nombre, para glorificarte, Padre amado, como congregación, como familia, Padre amado, que usted ha escogido, Señor amado. Por eso que en este día, Dios eterno, rogamos que su Espíritu Santo sea, Dios mío, ministrando cada uno de nuestros corazones, Señor amado, que no sean nuestros pensamientos, no sea nuestra capacidad, Padre Celestial, para recibir su palabra, Dios eterno. Quite todo pensamiento humano, Señor amado, quite toda fortaleza mental, Dios mío, toda que se levante en contra de su verdad, Señor amado. Más sea su palabra, Dios eterno, en este lugar, Dios mío, reinando en nuestro corazón, abriendo pasos, Señor, en las tinieblas que muchas veces se manifiestan en nuestro corazón. Señor, sea su palabra, Dios mío, abriendo pasos, Señor, muchas veces en la ligereza, en la liviandad de nuestro corazón, Señor. Se lo pedimos en esta hora de la tarde, Señor amado. Queremos glorificarle, Padre Celestial. Queremos que usted sea, Dios mío, el centro de nuestra vida, Señor, el centro, Dios mío, de la iglesia, de la congregación, Señor amado. Que no sea el hombre, Dios eterno, sino que sea usted el centro, Padre Celestial, de nuestra familia, Señor, de nuestro trabajo, Señor, de nuestros estudios, Padre Santo. Señor, sea usted el centro, Padre Celestial, de todo lo que hagamos, Padre amado, en nuestra vida, Padre Celestial, al levantarnos, Señor, y al acostarnos, Dios eterno. Sea usted el centro, Padre Celestial, en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma, Señor. Gracias le damos en este día, Señor amado. Le damos la gloria, la honra, el imperio y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. La verdad que a través de esta palabra que acabamos de leer, y he estado leyendo un poco sobre la historia de la iglesia, y la verdad que en la antigüedad, en lo que es el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, hubieron hombres que se levantaron en defensa del Evangelio. Hubieron hombres que pusieron su vida por poder defender el Evangelio que nosotros tenemos. Amén. Quizá usted ha escuchado ciertos nombres, quizá usted lo ha leído. Por ejemplo, tenemos a Ireneo, a Policarpo, a Cipriano, a Atanasio. Estos hombres eran hombres inamovibles. Tenemos a Agustín, a John Wycliffe, a John Hus, a Martín Lutero, a Juan Calvino. Estos hombres tuvieron que un tiempo luchar por la pureza del Evangelio. No fueron quizás hombres comunes como usted y como yo, pero fueron hombres entregados a lo que es el Evangelio que nosotros en este día profesamos. Por eso que recientemente le decía de que muchas veces hemos nosotros llevado un Evangelio ligero, a como lo llevaron estos hombres que hemos nombrado. Amado hermano, estos hombres dieron sus propias vidas contra el agnosticismo, contra la apostasía. Algunos que negaban la deidad de Cristo, hombres que se pusieron de pie para defender el Evangelio. Y estos hombres que les he nombrado fueron hombres que lucharon con estas cosas. Lucharon en el primer siglo con el gnosticismo, hombres que negaban la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que negaban la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero fueron hombres que marcaron la diferencia, y fueron hombres comunes, pero fueron hombres que amaron al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma. A ellos, amados hermanos, no les importó ni su propia vida. Amén. Otros que lucharon contra el evangelio pervertido de Roma, que la salvación era por obras, y así sucesivamente.
Después tenemos el ejemplo de los puritanos, John Owen, John Knox. Estos hombres también lucharon por el Evangelio. En una oportunidad dice la historia que murieron más de 200 hombres puritanos, hombres que se habían entregado por completo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a través, cierto, de la historia de la iglesia, nos podemos dar cuenta de que el Evangelio es algo serio. La vida que nosotros llevamos en este tiempo, lo que se nos ha sido entregado en nuestro corazón, porque el Evangelio lo hemos recibido en nuestro corazón. Esto no es superficial, esto no es externo, esto lo que nosotros portamos, amado hermano, es en el corazón, es en el alma, es en nuestro interior. Estos hombres, muchos, fueron sacados de sus ciudades por predicar el Evangelio. No se les permitía ni aún morir en sus ciudades. Eran sepultados fuera de la ciudad, en el anonimato. Estos hombres, los puritanos, por predicar el Evangelio, imagínense el precio que ellos pagaron. Fueron sacados aún de sus ciudades, fueron sacados aún de sus familias y los enterraban fuera de la ciudad. Ahí tuvieron que ser sepultados en el anonimato solamente por predicar el Evangelio verdadero, solamente por anunciar la palabra del Señor con pasión, sin contaminación alguna, sino que una palabra verdadera, tal cual está escrita en la Biblia. Así de despreciados fueron estos hombres por predicar. Amado hermano, y a través de la palabra que acabamos de leer, esto es lo que está haciendo Pablo en estos versículos, luchando por la pureza del Evangelio. Pablo pasó su vida peleando por el Evangelio. Pablo luchó contra el gnosticismo de los efesios, contra la filosofía, contra el legalismo, el misticismo, el asceticismo en los colosenses. Luchó contra los que estaban negando la resurrección de Cristo en Corinto. También contra los fanáticos entre los tesalonicenses. Y aquí contendió contra el legalismo judaico. Esa es la vida que llevaba el apóstol Pablo. Eso es lo que él profesaba. Él luchó por el Evangelio, por la pureza. Él luchó por llevar la verdad, porque él sabía que no era cualquier cosa lo que Dios había puesto en sus manos. En la iglesia de Colosas se habían infiltrado falsos maestros que estaban mezclando la ley y la gracia y obras con fe. Decían que la salvación debía ser ganada por la ley y la santificación por las obras de la carne. Por lo tanto, Pablo se levantó con un celo santo. Pablo pone diligencia, tanto así, que a diferencia de las otras cartas, a las otras iglesias comienza dando gracias. Y a través, cierto, de el recorrido que tuvo el apóstol Pablo, a la primera carta que él escribió a los romanos, capítulo 1, versículo 8, puso primeramente: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esto se lo dijo a los corintios. Perdón, a los romanos, los de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Le puso: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. A los de Éfesos, en el capítulo 1, versículo 3, le puso: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A los filipenses, en el capítulo 1, versículo 3 y 4, puso: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. A los de Colosas le puso: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios
Padre de nuestro Señor Jesucristo, a los de Tesalonicense, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Amén. En la segunda epístola de los Tesalonicenses les dice lo mismo. Pero ahora, si nos damos cuenta, en lo que acabamos de leer, a los de Galacia fue diferente. Nombramos ciertas cartas que él mandó a las otras iglesias y él comenzó dándole gracia por ellos. Él comenzó orando por ellos, acordándose de ellos en sus oraciones, pero más no así hizo con los de Galacia. Pablo se le había levantado un celo en su corazón. ¿Por qué? Porque Pablo estaba maravillado de que tan pronto se habían alejado del que los llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Ahora, no así en esta epístola, la cual comienza con una expresión de asombro, sorprendido, estupefacto. Pablo, cuando dice estoy maravillado, Pablo dice estoy sorprendido, estoy maravillado, estoy atónito. Pablo queda, amado hermano, impresionado de que esta iglesia que había recibido el evangelio fácilmente, ¿cierto?, se había deslizado. Y Pablo manifiesta de esa forma que se alejaron de Dios. Al alejarse del evangelio es alejarse de Dios mismo. El alejarse es desertar. Este es un término militar. Quiere decir de un soldado que está abandonando su posición, está desertando su lealtad a Dios, su fidelidad al Señor Jesucristo. Cuando Pablo les dice estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, Pablo le está diciendo ustedes están desertando. Este era un término militar que se aplicaba en aquel tiempo. Estaban desertando del verdadero evangelio, estaban desertando de la fidelidad al Señor Jesucristo, y Pablo se lo hace notar en este versículo a la iglesia de Galacia. Pablo manifiesta estas palabras porque él mismo fue quien les predicó el evangelio. Pablo les dice en Gálatas 4, versículo 12: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Pablo fue el hombre que predicó el evangelio en esta iglesia. Por lo tanto, él tenía una preocupación. No era cualquier iglesia para él. Él se levantó, ¿cierto?, con un celo santo para poder decirle de que él estaba maravillado, de que se estaban alejando. Por eso es que Pablo manifestó cierta responsabilidad, manifestó cierta inquietud en cuanto a esta iglesia, porque él había sido el que les predicó el evangelio. Pablo tenía preocupación tremenda por esta iglesia, porque se estaban alejando del evangelio. Amado hermano, y el alejarse del evangelio es alejarse de Dios mismo, es alejarse de su gracia, y es alejarse de su gracia, es alejarse de todo, de su fe, de su justicia, de su santidad, de su amor, de su misericordia. Todo atributo de Dios está centrado en el evangelio. Pablo le está diciendo que ustedes se alejaron del verdadero evangelio. Y el alejarse del evangelio es alejarse de Dios mismo. Porque el evangelio en sí encierra todo lo concerniente al Señor. Todos sus atributos, toda su misericordia, su bondad, su justicia, toda su santidad. Todo se enfoca y se encierra en el evangelio. Amén, Señor. Todo atributo de Dios está centrado en el evangelio. Hay una unidad de Dios con su evangelio. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo dice: apartado por el evangelio de Dios. En el evangelio vemos la grandeza de Dios. Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, cuanto más en el mensaje de cómo ir al cielo.
Si los cielos cuentan la grandeza del Señor, ¿cuánto más está diciéndole a los Gálatas? Ustedes que escucharon de la salvación, que recibieron a Jesucristo en sus corazones, que entendieron que el único camino que había para poder llegar al cielo era a través de Jesucristo. Si el Salmo dice, los cielos cuentan tu grandeza, que es parte de la Escritura, ¿cuánto más les está diciendo a ustedes que recibieron esta palabra? Es en el Evangelio que vemos la santidad de Dios, lo apartado del pecado, lo alto, lo sublime. La santidad resplandece en el Evangelio. En el Evangelio vemos la ira de Dios como en ningún otro lugar. Vemos el pecado bajo el juicio en la cruz. Es más, vemos nuestro pecado siendo juzgado por Dios en Cristo. En la cruz vemos a Cristo, quien se hizo maldición por nosotros en la cruz, tomando nuestro lugar en la cruz. La venganza divina en esa cruz, que vemos la justicia de Dios y vemos en el Evangelio. Vemos la justicia de Dios. Es en el Evangelio donde vemos la hermosura de Jesucristo también. Así como a través del Evangelio podemos entender la grandeza de Dios. A través del Evangelio, amado hermano, hemos comprendido lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también vemos la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, de principio a fin, desde su nacimiento hasta su caminar. La Biblia dice en Lucas 2, versículo 40, que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El versículo 52, y Jesús crecía y en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es en el Evangelio donde vemos su justicia actuando en Jesús con cada palabra, con cada actitud. Es en el Evangelio donde vemos su muerte y su resurrección, donde vemos la obediencia perfecta de Jesucristo en su vida sin pecado por nosotros. Amén. En el Evangelio está todo. No hay más, amado hermano, que el Evangelio. El Evangelio tiene que ser la centralidad de nuestra vida, de nuestro mensaje, de nuestro corazón, de nuestro hablar. Eso es lo que le está queriéndole decir Pablo a esta iglesia de Galacia. La obediencia perfecta de Jesucristo en su vida sin pecado por nosotros, en la muerte sustitutiva que emana y brilla, y todas estas cosas las vemos y las entendemos en el Evangelio. Es en el Evangelio donde vemos la gracia de Dios proveyendo la justicia para pecadores, libre y gratuita y sin costo. Es en el Evangelio donde vemos la inmutabilidad de Dios, que hay un solo camino incambiable de salvación de principio a fin. Es en el Evangelio que vemos su plan salvador dado a conocer a nosotros. Es en el Evangelio donde vemos la soberanía de Dios salvando a sus escogidos. Así que dejar el Evangelio, amado hermano, es dejar a Dios mismo. Amén. Si por un momento se ha pasado por nuestra mente o por nuestro corazón en dejar el Evangelio, estamos dejando al Señor. Estamos dejando todo. En el versículo 6 que acabamos de leer dice, Pablo dice, están desertando. Después que Dios ha hecho todo esto por ustedes, por su gracia soberana, eficaz, irresistible, que nos ha llamado y ha bendecido, su resistencia a Dios y los ha traído a Él mismo. Este Dios que nos sacó de la esclavitud del pecado del mundo, del sistema del mundo corrupto, del engaño, se estaban volviendo a un evangelio diferente. Habían recibido el evangelio verdadero, pero aquí Pablo les dice, para seguir un evangelio diferente. Ahora, ¿qué es para nosotros un evangelio diferente, o qué es lo que era para ellos en este tiempo un evangelio
diferente, un evangelio falso, un evangelio de legalismo, un evangelio de obras, el cual no tiene poder en el alma. Se estaban volviendo a un evangelio de mérito humano y dejando el evangelio de mérito divino. Amén. Y todo lo que tenga que ver con obras o legalismo es falso. Era un mensaje corrupto. Y todo supuesto evangelio que esté centrado en el hombre, amado hermano, es falso. Amén. Todo lo que tenga que ver centrado con obras, honestamente con el hombre, amado hermano, es falso. Eso es legalismo. Y el legalismo nunca va a cambiar a nadie. Lo único que nos puede cambiar es la palabra del Señor y nada más. Amén. En el versículo 7, no que haya otro, lo cual quiere decir que hay un solo evangelio verdadero, un camino verdadero de salvación. Cualquier otro mensaje es un mensaje que condena al alma. Solo hay una manera de salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pedro dijo: no hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Pablo dijo: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie más ha hecho lo que Cristo hizo por nosotros. Él ha sufrido la ira de Dios por nosotros, satisfaciendo la justicia de Dios, justo y santo por ti y por mí. Nadie más ha reconciliado, redimido, perdonado, libertado, limpiado, dejándome tan puro como la blanca lana. Solamente Jesucristo lo hizo. Nadie más está a la diestra del Señor. Nadie más que Jesucristo está a la diestra de Dios ahí intercediendo por usted y por mí. Y dice la Biblia continuamente: no hay hombre alguno, solamente el Señor. Solamente Él lo hizo por cada uno de nosotros. Y así Pablo también está haciéndole entender a la iglesia de Galacia. Llegó a decir que estaba perplejo. Gálatas capítulo 4, versículo 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Es más, deberíamos estar asombrados en este tiempo de tener tantas iglesias, amado hermano, con mundo. Y estas iglesias que en este tiempo, así como Pablo se asombró, así como Pablo también estuvo perplejo, así también nosotros. Quizás puede que nos cause un asombro, o puede que ya no nos cause ningún asombro, porque es tanto lo que ha entrado el mundo a las iglesias, que para ellos es algo normal. Para ellos eso es parte del reino de Dios, cuando en verdad no debería ser así. Algunos de la prosperidad, algunos religiosos, algunos que exaltan al hombre, tanto así que tienen que dar gracias a Dios y después a ellos, donde tienen que exaltarles desde los púlpitos, dando a entender que ellos están más cerca de Dios que cualquiera en la iglesia, que ellos son más santos, cuando la Biblia dice en Gálatas capítulo 2, versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Todos tenemos entrada al reino. Acá Dios no tiene favoritos, amado hermano. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene ciertos hermanos. Dios no tiene gente que está más cerca de Él. Todos, amado hermano, tenemos la oportunidad, tenemos acceso para poder entrar delante de la presencia del Señor, con acción de gracia, con humillación, clamando por misericordia.
Solamente el Señor lo pudo hacer por usted y por mí no hay hombre alguno. Tanto así, amado hermano, que sí que hay iglesias, que si tú no le des gracias al hombre, después te retan, después te lleva, ¿cierto? Te empiezan a mirarte de lejos, cuando no debería ser así realmente. Bendito sea el nombre del Señor. Todos tenemos la gracia del Señor en nuestros corazones. Todos hemos sido escogidos por la gracia del Señor. Y muchas veces malinterpretan la Biblia, la palabra del Señor, asumiendo que son David, que son Abraham, que son Elías, cuando todos ellos fueron tipología del Señor. Estos algunos, volviendo a la palabra, estos algunos son los judaizantes. ¿Y qué es lo que hacían los judaizantes? Cuando dice acá, sino que hay algunos, Pablo se refería a los judaizantes. Y estos hombres querían perturbar. Y perturbar quiere decir turbar, agitar, confundir, sacudir. Entraron con ese tipo de evangelio, que tenían que guardar los mandamientos, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar las fiestas, que tenían que guardar ciertos días. Con este tipo de evangelio llegaron a la iglesia de Galacia. Pablo no los nombra por nombre, pero dice algunos, que quiere decir pervierte el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y es así como lo que vivió el apóstol Pablo, luchando por el evangelio verdadero. Pablo tenía toda la autoridad. La Biblia dice, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que de mis padres. Él tenía toda la autoridad. Él sobrepasaba a muchos de sus contemporáneos en cuanto al judaísmo. Era un hombre fariseo de fariseo en cuanto a la ley, irreprensible. Él podía haber llegado con esa autoridad a esta iglesia, pero él no lo hizo. Es más, en una carta él dice que él estimó todas estas cosas por basura, por querer ganar el conocimiento del Señor, por aprender, por conocer más al Señor Jesucristo. Él tenía toda la autoridad. Acá le empieza a decirle a esta misma iglesia de que él aventajaba mucho de sus contemporáneos en su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que aún sus mismos padres. Esto era lo que él había aprendido. Pero él dijo, esto a mí, esto no me va a ayudar. Esto a mí no me conviene, dijo Pablo, esto yo lo estimo por basura. Por aprender más del Señor, por conocer más al Señor. Es más, en esta misma epístola, Pablo también dice de que lo que él recibió no lo recibió de hombre alguno, él lo recibió de Dios mismo. Él se apartó para poder estar con el Señor. Estuvo en Arabia, años estuvo en Arabia ahí en comunión con el Señor, conociendo a su maestro, entendiéndole más. Él lo declara en esta epístola. Y así también nosotros, que debemos apartarnos muchas veces de las cosas de este mundo, que debemos apartarnos muchas veces del legalismo que muchas veces se quiere manifestar en nuestro corazón, para poder tener comunión con el Señor, para poder recibir más de la gracia de Dios y poder entender más el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Germán dice que estuvo 15 días con Pedro. Y en una oportunidad hasta lo reprende a Pedro por hipocresía. Pablo no era un hombre que andaba con juegos. Él defendía esto con uñas. Él defendía esto con pasión, amado hermano, como nosotros tenemos que hacerlo en este tiempo.
todo lo que hemos aprendido del Señor, todo lo que hemos recibido del Señor, toda esta gracia, todo este conocimiento, defendámoslos, amados hermanos, con pasión contra las tinieblas que se mueven afuera. Este es un tiempo, son días difíciles, donde tenemos que estar firmes, luchando por el Evangelio, mantenernos, ¿cierto?, en comunión los unos con los otros, mantenernos en comunión con el Señor, en oración, en búsqueda, en lectura de la Biblia. O si no, vamos a ser presas fáciles del mundo y de la corrupción de este mundo, que lo único que quiere, amado hermano, es poder sacarnos de la comunión, poder sacarnos de la iglesia. Así que, amado hermano, esta es una palabra para que nosotros la meditemos, para que nos demos cuenta lo que Dios ha puesto en nuestra vida, que es algo serio, para que lo que nosotros tenemos en nuestro corazón lo atesoremos y lo guardemos. Cuando quiera levantarse cualquier cosa que se levante en contra de la verdad de nuestro Señor, así como lo hicieron estos hombres que nombré al principio, hombres que lucharon por el Evangelio. Tenemos el ejemplo de Pablo, de los puritanos, de los reformadores, hombres que lucharon por poder levantar la palabra del Señor. Así también en este tiempo, amado hermano, hagámoslo nosotros, levantemos la palabra del Señor como lo hemos estado haciendo. Y vamos a ver que nuestra vida, amado hermano, quizás para el mundo, vamos a ser amargados, fome, porque no corremos en el mismo desenfreno que ellos, sino que por el contrario, somos de bendición, como decía nuestro hermano. A donde quiera que estemos, poder manifestar el olor fragante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga. Oremos al Señor.